Let me get started. So, throughout his entire career, in business, reality TV, and politics, Donald Trump has had one and only one play: bullying his opponents into silence. He did it as a failed casino owner who bankrupted his properties and screwed over his contractors. Hay gente que todavía cree que todo está bajo control, pero quienes viven la realidad sienten en carne propia que el caos comenzó hace tiempo. Con cada nuevo escándalo, con cada nueva renuncia, con cada mentira desenmascarada, queda más claro. No es solo un partido el que se está hundiendo, es la propia idea de representación la que está siendo aplastada. ¿Te has preguntado hasta cuándo vas a seguir callado mientras un grupo de políticos se esconde detrás de eslóganes y banderas, mientras destruye las instituciones desde dentro? Quizás te sientas traicionado, cansado, ignorado. Y con razón. Pero en este video comprenderás por qué esta nueva deserción dentro del Partido Republicano puede ser la chispa de una caída sin retorno. Y más que eso, verás que hay un camino, que hay gente despertando, resistiendo y posicionándose. Porque llega un momento en que la verdad ya no puede ser silenciada. Y ese momento ha llegado. En los últimos días, otro diputado republicano del campo MAGA ha anunciado su renuncia de forma abrupta. Se trata de Troy Nehls, uno de los nombres más ruidosos y visualmente excéntricos del ala trumpista en el Congreso, conocido no solo por sus discursos inflamados, sino también por sus camisetas con frases como «Nunca te rindas», sus corbatas con banderas y su ciega lealtad a Donald Trump. El anuncio de su salida de la Cámara de Representantes supone la sexta baja entre los miembros MAGA en los últimos tiempos, lo que pone de manifiesto una debacle interna difícil de ignorar. Troy Nehls alegó motivos familiares, diciendo que tras conversar con su esposa e hijas durante las vacaciones de Acción de Gracias, decidió que no se presentará a la reelección y volverá a casa al final de su mandato actual. Pero cuando miramos más de cerca, queda claro que hay mucho más detrás de este bonito discurso. Hay señales claras de que el proyecto trumpista se está derrumbando por dentro y que incluso los más leales se están dando cuenta de que el colapso es inevitable. Nehls es un personaje curioso. Antes de entrar en política fue policía, sheriff y veterano del ejército. Pero su historial está lejos de estar limpio. Fue despedido de la policía de Richmond, Texas, tras una serie de graves infracciones de conducta. El documento de despido, fechado en enero de 1998, citaba 19 infracciones, entre ellas destrucción de pruebas, detenciones indebidas, desobediencia directa a órdenes superiores, declaraciones falsas, uso indebido de fondos públicos y negligencia en el cumplimiento de sus funciones. Intentó apelar, alegando arbitrariedad, pero el despido se mantuvo. Este es el hombre que se convirtió en símbolo de una base trumpista fiel, que decía que si Trump ordenaba saltar 3 metros y rascarse la cabeza, todos debían obedecer. Un hombre que grababa vídeos fumando puros como si estuviera por encima de las normas, burlándose de la gravedad de las decisiones políticas y mostrando desprecio por las consecuencias. Y ahora está fuera. No porque quiera descansar con su familia, sino porque siente que el cerco se está cerrando. La verdad es que se está formando una ola de renuncias dentro del Partido Republicano. Fuentes internas del Congreso afirman que hay varios otros diputados a punto de abandonar el barco, muchos de ellos sin esperar siquiera el final de su mandato. El ambiente entre bastidores es de desesperación. Uno de los miembros más antiguos e influyentes de la bancada republicana confesó que el equipo de la Casa Blanca trató a todos los congresistas como basura
y que Mike Johnson lo permitió porque también se beneficia del caos. Según él, el sentimiento de rebelión está por todas partes. Desde los autores de proyectos de ley hasta los miembros de la base, todos sienten que han sido traicionados. Ni siquiera consiguen pequeños favores, como anunciar enmiendas u obtener respuestas de las agencias federales. Ni siquiera los aliados de Trump están siendo escuchados. Y lo peor es que saben que van a perder la mayoría en las próximas elecciones de mitad de mandato. Saben que se avecina un tsunami azul, por eso corren para salir antes del impacto. En medio de esta debandada, algunos episodios llaman aún más la atención. En el estado de Indiana, 2 senadores estatales republicanos de la línea MAGA se rebelaron contra las maniobras de Trump para manipular el proceso de redistribución de distritos, tratando de anticipar cambios en el mapa electoral que solo deberían producirse dentro de una década. Trump personalmente presionó a estos senadores para que aceptaran el plan de gerrymandering, pero al negarse, comenzaron a sufrir amenazas y sorprendentemente fueron víctimas de intentos de swatting, un tipo de ataque en el que alguien hace una denuncia falsa para enviar equipos SWAT a la casa de la persona. El senador Greg Walker, de Columbus, Indiana, informó que se negó a asistir a una reunión con Trump. Dijo que no aceptaría la invitación, que el funcionario de la Casa Blanca que lo buscó estaba cometiendo una infracción al hacer campaña durante el horario laboral, violando directamente la ley Hatch. Walker cuestionó cómo Trump tiene tiempo para lidiar con un senador estatal como él, cuando debería estar ocupándose de asuntos nacionales. Y fue más allá, diciendo que todo esto no es más que un reflejo del miedo que tiene Trump a perder las próximas elecciones y a que finalmente se le exijan responsabilidades. El senador Michael Bosek fue aún más contundente. Trump utilizó un término muy ofensivo para referirse al gobernador de Minnesota, una palabra que afecta directamente a las personas con discapacidad intelectual. Bosek, cuya hija tiene síndrome de Down, reaccionó con firmeza, afirmando que votará en contra del plan de redistribución de distritos y que está cansado de los ataques verbales inhumanos del presidente. Dijo que si Trump quiere convencer al electorado, que utilice los próximos 10 meses para presentar propuestas, no amenazas. Ese es el nivel de la crisis, y se está extendiendo. Incluso figuras como Marjorie Taylor Greene ya han anunciado su salida, mientras que las disputas internas se multiplican en estados estratégicos como Tennessee, donde Afton Bain, una candidata prodemocrática, se enfrenta a un republicano MAGA involucrado en intentos de encubrir documentos relacionados con casos de tráfico de niños. La carrera está reñida, un distrito que antes se consideraba imbatible para los republicanos. Puede ser escenario de uno de los mayores giros de la historia política reciente. Y todo esto está sucediendo al mismo tiempo que los directores ejecutivos y los grandes empresarios comienzan a alejarse de Trump. Jamie Dimon, presidente de JP Morgan Chase, por ejemplo, dijo que evita cualquier participación en proyectos asociados con la presidencia actual, por temor a cómo lo tratará un futuro Departamento de Justicia. Las empresas, antes alineadas con el trumpismo por interés, ahora temen ser vistas como cómplices de un gobierno que se acerca cada vez más al colapso. Saben que algún día, tal vez pronto, tendrán que rendir cuentas, y quien esté asociado con los abusos, los fraudes y los escándalos no escapará al escrutinio, porque la historia se está escribiendo. Y los nombres que hoy aparecen en los titulares, mañana estarán en los tribunales. Si sientes que estás presenciando el fin de una era marcada por las mentiras, la arrogancia y la impunidad, comenta aquí abajo. Estoy cansado de que me ignoren. Escribe eso. Cuando comentas,
Otras personas que se sienten solas se dan cuenta de que no están luchando solas. Vamos a convertir ese dolor en fuerza, juntos, y si aún no te has suscrito al canal, este es el momento. Aquí exponemos la verdad que muchos intentan ocultar. Traducimos el caos político entre bastidores en palabras sencillas, sin rodeos, con valentía y respeto por quienes nos ven. Si esto tiene sentido para ti, si quieres estar al tanto de lo que realmente importa, de una manera clara, honesta y humana, suscríbete al canal. No es solo un botón, es un paso para entender lo que está pasando con tu país y con tu vida. Las renuncias en serie, los discursos de rebelión, los entresijos podridos y los signos visibles de colapso ya no son una coincidencia. Forman parte de un patrón, una trayectoria de desintegración que ya no se puede disimular. Y cuando incluso los aliados más leales comienzan a abandonar el barco, el mensaje es claro. El trumpismo no solo es impopular, sino que se ha vuelto insostenible. Troy Nehls fue solo otra cara más de esta implosión, pero lo que hay detrás de su salida y la de los demás va mucho más allá de las decisiones individuales. Se trata del agotamiento de toda una estructura, construida sobre lealtades forzadas, chantajes velados, campañas de miedo y una retórica que desprecia la realidad. ¿Y qué sucede cuando el miedo deja de funcionar? Cuando las amenazas pierden fuerza, las grietas se convierten en rupturas, y los que antes aplaudían en el escenario, ahora buscan salidas por la puerta de atrás, avergonzados. Pero el público está mirando, y nadie olvida quién estuvo del lado del autoritarismo cuando el pueblo más necesitaba protección. Dentro del Partido Republicano, las disputas internas dejaron de ser solo ideológicas y pasaron a ser de supervivencia. Los diputados que antes posaban junto a Trump ahora buscan mantener la distancia, como si no tuvieran responsabilidad por lo que ayudaron a construir. El discurso de "estamos centrados en la familia" se ha convertido en la excusa habitual para escapar del desgaste, pero los archivos, los vídeos, las votaciones registradas y las declaraciones públicas cuentan otra historia. Y la población es cada vez más consciente de ello. Cada gesto de estos políticos, cada nueva renuncia, cada declaración contradictoria, todo alimenta una percepción colectiva de que el imperio de Trump se está hundiendo en tiempo real. Y esto ya no es una hipótesis, es una conclusión basada en hechos que se repiten con una frecuencia alarmante. Cuando los senadores estatales de MAGA están siendo perseguidos por no doblegarse ante Trump, algo va muy mal. Cuando los diputados federales renuncian a sus mandatos a pesar de su gran visibilidad, es señal de que el ambiente interno se ha vuelto tan tóxico que resulta insostenible incluso para los fanáticos. Y cuando la clase empresarial comienza a retroceder por temor a las consecuencias legales de seguir asociada a este proyecto, es porque los vientos han cambiado. La normalidad institucional nunca ha sido la prioridad del trumpismo. El objetivo siempre ha sido el caos controlado, la desorientación calculada, la perpetuación de la inestabilidad como estrategia de poder. Pero hay un límite para este tipo de juego. Y se ha alcanzado. La inestabilidad se ha convertido en desgobierno. El caos controlado se ha salido de control y ahora ya nadie puede fingir que todo va bien, ni siquiera los que se han beneficiado de ello. Es importante entender que la crisis actual del Partido Republicano no es una crisis de imagen, sino de identidad. La leyenda que alguna vez fue símbolo del conservadurismo fiscal, los valores institucionales y el equilibrio democrático, se ha convertido en un laboratorio de teorías conspirativas, radicalismo performativo y sumisión personal a un líder que ya no puede ocultar su decadencia. Y esa transformación ha tenido un alto precio, en las calles, en las urnas, en la opinión pública. Y ahora,
dentro de la propia maquinaria del partido. Figuras como Troy Nehls no son una excepción. Son el retrato de lo que sucede cuando la política se reduce al culto a la personalidad, cuando el debate es sustituido por la obediencia ciega, cuando la lealtad vale más que la verdad. Lo que se ve hoy es un Congreso que se debate entre el miedo y la vergüenza, entre el deseo de resistir y el peso de haber colaborado con un sistema enfermo. Muchos de estos parlamentarios, hoy en silencio, saben que el proyecto trumpista ha terminado, pero no se atreven a decirlo en voz alta. Así que fingen normalidad, disimulan la salida con palabras suaves, esperan que nadie les cuestione demasiado. Pero la sociedad está cuestionando, está observando, está tomando nota y va a exigir responsabilidades. Porque lo que está en juego no es solo un partido o un líder, es la integridad de las instituciones, es el futuro del país, es la esperanza de un pueblo que ya no soporta vivir al borde del colapso. Es en este escenario donde nombres como Afton Bain ganan fuerza. Representantes que hablan de democracia con convicción, que se enfrentan a distritos históricamente conservadores con propuestas claras y el valor de plantar cara al sistema. Y cuando incluso en bastiones considerados inexpugnables para los republicanos, el resultado se vuelve impredecible, es porque la base está cambiando. La gente está despertando. Y quienes apostaron por la ignorancia como forma de dominación se están quedando atrás. La crisis del trumpismo no es solo política, es moral, es institucional, es espiritual, es el agotamiento de una era marcada por mentiras sistemáticas, la deshumanización del otro, la banalización de la violencia y la destrucción de la confianza pública. Y esa era está llegando a su fin, no por obra de sus oponentes, sino por implosión interna. Porque ningún imperio del miedo sobrevive cuando sus propios soldados abandonan el campo de batalla. Los desertores no se van por amor a la democracia, huyen de la responsabilidad. Saben que vendrán investigaciones, que saldrán a la luz documentos filtrados, que lo que antes estaba blindado ahora quedará al descubierto. Y en este nuevo escenario, cada voto emitido, cada discurso registrado, cada asociación con Trump, será una carga difícil de llevar. Las empresas que antes financiaban eventos ahora dan marcha atrás. Grandes nombres del sector financiero se alejan. No porque se hayan vuelto progresistas, sino porque saben que un nuevo Departamento de Justicia puede mirar atrás y exigir responsabilidades. Y nadie quiere estar en la lista de cómplices. Trump, antes temido, ahora es visto como un riesgo, como un lastre, como alguien que puede hundir todo lo que toca. Y por eso, el silencio a su alrededor es cada vez mayor. No es respeto, es miedo. Es un intento de supervivencia, porque incluso sus aliados más cercanos se han dado cuenta. La historia pasará factura, y cuando eso ocurra, nadie quiere estar en el lado equivocado. Si sientes que esta crisis representa todo lo que has estado denunciando durante años, comenta aquí, ya es hora. Porque cuando escribes esto, no solo te posicionas, animas a otros a hacer lo mismo. Y si valoras un contenido que te explica los hechos con claridad, sin manipulación, sin sensacionalismo, con valentía y humanidad, suscríbete al canal ahora. Aquí se te trata con respeto. Aquí entiendes lo que hay detrás de los titulares. Y aquí no estás solo. Este también es tu espacio. Vamos juntos, porque el futuro comienza cuando la verdad sale a la luz. A estas alturas, ya no se trata de predecir el colapso. Está ocurriendo ante nuestros ojos. La deserción de los parlamentarios, las protestas en los pasillos del Congreso, las declaraciones avergonzadas de empresarios que antes aplaudían a cambio de favores. Todo apunta a un único camino, el fin de una era marcada por el miedo, la arrogancia y el chantaje institucionalizado.
Pero ese fin no vendrá con fuegos artificiales ni discursos de redención. Está llegando a pedazos, en el abandono entre bastidores, en el lenguaje contenido de quienes ya no defienden con el mismo fervor, en las excusas raquíticas de quienes dijeron que se quedarían hasta el final, pero no se quedaron. Troy Nehls fue solo una pieza más en este tablero en caída libre. Pero cada pieza que se derrumba acelera la ruina de todo el castillo, y no hay maquillaje que pueda ocultarlo cuando figuras como él, que juraban lealtad absoluta a Trump, deciden saltar. No es por conciencia, es por supervivencia. Ven lo que se avecina y quieren salir antes de que se enciendan las luces y las cámaras se dirijan a sus rostros. Pero la verdad es que ya se ha vuelto. El público lo está viendo, el votante lo está viendo, y los nombres serán recordados. Porque cada voto, cada omisión, formó parte de este engranaje de destrucción. Y ahora, incluso aquellos que intentaron mantenerse neutrales están siendo arrastrados por la marea. Mike Johnson, que un día creyó que podía controlar el ala maga, ahora ve su poder vaciado, su martillo a punto de ser arrancado, su liderazgo cuestionado incluso por aquellos que lo pusieron allí. Los bastidores de la Cámara ya no ocultan la desesperación. Diputados comunes, que antes ni siquiera aparecían en las noticias, ahora piden ayuda a gritos, diciendo que ya no soportan la forma en que son tratados, ignorados, presionados. Y todo esto viene de dentro, de la propia base. No es la oposición la que está haciendo implosionar al Partido Republicano. Son los propios republicanos los que ya no soportan la toxicidad que el trumpismo ha instalado como norma. E incluso en los estados donde antes Trump dominaba con facilidad, ya se percibe un cambio radical. En Indiana, en Tennessee, en Texas, en varios distritos donde el rojo parecía eterno, comienza a surgir un cansancio, una revuelta. Y es ese cansancio el que está abriendo el camino a nuevos líderes, nuevas voces, nuevos discursos. Personas como Afton Bain representan más que candidaturas. Representan la esperanza de que todavía es posible hacer política sin humillar, sin amenazar, sin destruir. Representan a una generación que ya no quiere ser dirigida por eslóganes vacíos y promesas de grandeza que nunca se cumplieron. Representan a padres, madres, trabajadores, estudiantes que están cansados de ser utilizados como masa de maniobra. Y cuando estas personas comienzan a ganar terreno, incluso en distritos considerados fuertemente republicanos, la señal es clara. La base está cambiando, el país está cambiando y Trump se está quedando atrás. No porque alguien lo haya derribado, sino porque se ha perdido. Ha perdido el sentido de la realidad, ha perdido la conexión con el pueblo, ha perdido incluso la lealtad de sus seguidores más fieles. Porque incluso ellos saben ahora que el precio de seguir ciegamente puede ser demasiado alto. Especialmente cuando lleguen los procesos, cuando se publiquen los documentos, cuando salgan a la luz los casos silenciados durante años. El caso Epstein, por ejemplo, sigue siendo una herida abierta. Y muchos de los que luchan por enterrar los archivos están del lado de Trump. No es una coincidencia, es una estrategia, es miedo a lo que va a salir a la luz. Es desesperación por evitar la rendición de cuentas, pero llegará, porque los supervivientes, los periodistas, los demócratas en las comisiones de investigación, todos se mantienen firmes, no van a retroceder. Y eso es lo que más asusta a los que aún intentan ocultar la verdad. Saben que sus días están contados. Y los que los rodean también lo saben. Los directores generales, los ejecutivos, los líderes de las grandes empresas, todos han empezado a retroceder. Jamie Dimon, de JP Morgan Chase,
Ha dicho claramente que prefiere alejarse de cualquier proyecto asociado a este gobierno porque sabe que el próximo Departamento de Justicia puede mirar atrás y exigir responsabilidades. Y esa declaración resuena en todos los rincones del sector empresarial. Nadie quiere ser el próximo en aparecer en un informe. Nadie quiere explicar por qué ayudó a financiar un proyecto que destruyó instituciones, promovió el odio y alimentó los delitos. El miedo ha cambiado de bando. Antes era el pueblo el que tenía miedo de hablar. Hoy son los poderosos los que tienen miedo de ser recordados, porque ahora ser recordado es arriesgado. Y el legado del trumpismo se cobrará con intereses. Ya no sirve de nada huir. Ya no sirve de nada borrar tweets. Ya no sirve de nada renunciar en silencio esperando caer en el olvido. El público está despierto. La prensa está vigilante. Los movimientos están organizados. Y lo que comenzó como resistencia se convirtió en exigencia. Exigencia de justicia, de transparencia, de responsabilidad. Y llegará. La pregunta es, ¿de qué lado quieres estar cuando eso suceda? Porque cuando se escriban los libros de historia, cuando se produzcan los documentales, cuando tus hijos te pregunten qué hiciste mientras el país se partía en dos, ¿cuál será tu respuesta? ¿Te quedaste callado? ¿Defendiste lo indefendible? ¿O elegiste levantarte, hablar, actuar? Si este vídeo te ha emocionado, si sientes que habla de tu dolor, de tu frustración, de lo que llevas gritando por dentro desde hace mucho tiempo, comenta aquí abajo. Ya no acepto vivir así. Escribe eso. Tu voz no es pequeña, resuena. Y cuando comentas, activas a otras personas que se sienten igual. Demuestras que hay una salida. Y si has llegado hasta aquí, solo te pido una cosa. Suscríbete al canal. Te necesitamos aquí. Esta comunidad crece porque personas como tú han decidido no callarse, porque han decidido entender lo que está pasando en el país y porque saben que solo con información verdadera podemos tomar mejores decisiones. Esta historia aún no ha terminado, pero el final puede ser diferente. Si caminamos juntos, sigamos adelante, porque la verdad aún vale la pena y la democracia aún tiene quienes luchan por ella.